Bien, vamos a comenzar la clase. El día de hoy nos dedicamos a examinar las críticas que en el siglo XIX se hicieron a la filosofía de la historia, ¿no? Ya un poco después de ver las grandes obras de Hegel, de Comte, ¿no? Paradigmáticas en el campo de la filosofía de la historia, vamos a ver ahora a los críticos de esas ideas, de esas propuestas, ¿no? En específico, vamos a ver a los críticos, a Arthur Schopenhauer y a Wilhelm Dilthey, ¿no? Cada uno enfocándose a criticar a una filosofía de la historia, aunque Dilthey, vamos a ver, abarca a las dos tendencias orientes y filosofía de la historia. Estamos aquí en el siglo XIX, ¿no? Un siglo muy importante para la filosofía. A ver, el siglo XIX es el siglo de máximo apogeo de la fe en el progreso científico, ¿no? A ver, el siglo XIX está muy comprometido con la idea de una ciencia, con la idea de que el desarrollo científico puede lograr que se llegue a la humanidad, que se lleve a la humanidad a un estadio de perfección. Piensen en el caso del positivismo, ¿no? Pero eso es esa es una idea popular en la época, una idea que se asumía como algo natural, como algo evidente, ¿no? Piensen, por ejemplo, en un escritor que que plasma ese anhelo, ¿no? Julio Verne, por ejemplo. Muchas de sus obras tratan de la utopía positivista. Es decir, el sueño de que con la ciencia, con la tecnología, lleguemos a ser grandes proezas, ¿no? Como llegar a la luna, llegar al centro de la Tierra, darle la vuelta al mundo, etcétera. Es una época donde hay un convencimiento de que la ciencia y el progreso van de la mano, de que mientras más ciencia se desarrolle, más progreso va a haber, ¿no? El día de hoy, los filósofos de corte positivista, de corte analítico, ¿no? Todavía tienen, digamos, algo de ese viejo positivismo, ¿no? Todavía tienen cierta orientación marcada por esta fe en la ciencia, ¿no? O digamos, tomar a la ciencia como la panacea universal. Ya, pero este auge de la confianza en la ciencia, sobre todo se basó, pues, en el éxito de las ciencias naturales. Ya en esta época, en el siglo XIX, las ciencias se empezaron a aplicar a la industria, a la economía, a resolver problemas prácticos, ¿no? Ya los químicos estaban empezando, ¿no? A elaborar productos, ¿no? Que mostraban su importancia, su utilidad en los campos más prácticos, ¿no? Eso es un poco lo que hay que recordar, le da la ciencia su prestigio. La ciencia viene a ser importante porque contribuye con el aspecto económico, porque la ciencia da pie a la tecnología, ¿no? Una cosa que ya el viejo Federico Engels observaba, ¿no? Que sin la parte tecnológica, la ciencia no sería relevante. Y sin esa relevancia no habría investigación, no habría financiamiento para la ciencia, ¿no? Bien, ese es el contexto, ¿no? El contexto del siglo XIX es el siguiente, miren. El siglo XIX comienza con una época de esperanza, producto de la Revolución Francesa, luego hay una restauración, producto de que se vence a Napoleón, retrocede el ideal, un poco el ideal francés, ¿no? Y pues se instauran las monarquías, pero ya se ha instalado el tema de buscar libertad, independencia, ya se ha instalado, es irreversible, ¿no? Por más que la restauración intente, ya hay un proceso, ¿no? Proceso que lleva a que se configuren los actuales estados modernos, ¿no? El siglo XIX es el siglo del nacionalismo, el siglo de la patria, etcétera, ya. Pero ya a mediados del siglo XIX, en 1850 en adelante, va siendo más importante la ciencia. La ciencia va ocupando cada vez más protagonismo. Recuerden que en 1850, 53, si no me equivoco, se publica El origen de las especies. Sale a la luz la obra de Darwin y causa un grado de vuelo. Eso se constituye de inmediato en un libro fundamental, en un libro que inspira otros positivismos, ¿no? Positivismos evolucionistas, etcétera, ¿no? Pero que igual comparten un sentimiento universal, el sentimiento de que la ciencia está logrando cambiar, transformar nuestro mundo, ¿no? Y la comprensión del hombre, ¿sí? Bien, primero veamos la crítica que se le hace a la filosofía de la historia, que tiene que ver con todo esto, ¿sí? Recuerden que filósofos como Hegel o como Comte, de alguna otra forma, están teorizando el progreso de la humanidad, están teorizando cómo la humanidad está evolucionando hacia un estado de perfectibilidad, ¿no? Claro, en el caso de Hegel,
bajo una idea metafísica, diríamos, bajo la idea de un espíritu que se desarrolla, que se mueve. Y en el caso de Conte, no de un espíritu, es un poco el conocimiento científico mismo que va desarrollando, ¿no? Bien, veamos el caso de Schopenhauer, ¿no? Creo que es un filósofo conocido por muchos, un filósofo bastante popular. Nace en el año 1788 y fallece en el año 1860, ¿no? Una larga vida en la existencia, donde su principal obra es El mundo como serie de presentación, la publica en su juventud, ¿no? En los años 1818, si no me equivoco. Época del romanticismo, época de efervescencia, de ideas románticas, ¿no? Una época muy importante para la filosofía alemana, en general para la filosofía del mundo. Este libro, este texto, El mundo como voluntad de participación, es un texto muy simpático, muy agradable de leer. Si uno quisiera engancharse con la filosofía, con un texto que le invitase una lectura amena, una lectura inteligente, una lectura sustanciosa, sería este el libro el indicado, ¿no? Este libro tiene dos redacciones. Lo escribe Schopenhauer en su juventud, ¿sí? Pero luego ya en su vejez le hace anotaciones, agregados, comentarios al libro, ¿no? Y ambos forman dos gruesos volúmenes, publicados en alemán, traducidos a un montón de idiomas, también en castellano, ¿no? Hacían inclusive, creo que hay dos ediciones, ¿no? Una de los años 30 y una ya más contemporánea, actual, una ya más especializada, ¿no? En la idea es esta misma. Schopenhauer sigue la filosofía de Kant, y la filosofía de Kant dice que dividimos el mundo entre númeno y fenómeno, ¿no? De acuerdo con eso, dice Schopenhauer, pero le agrega que el aspecto del númeno, si bien es cierto, no puede ser conocido, el aspecto del númeno existe en el fenómeno de la voluntad. Para Schopenhauer, la voluntad es aquello donde se muestra la cosa en sí, donde se muestra cómo son las cosas realmente. Aunque, claro, obviamente no pueden conocer. Schopenhauer trabaja mucho la idea de que hay un divorcio entre el aspecto racional y el aspecto volitivo. Y el aspecto volitivo es, por ende, irracional, incomprensible. No. Miren, fíjense que desde esas premisas, entonces para Schopenhauer la historia va a ser algo que los hombres hacen en base a su voluntad y por ende va a ser algo irracional, algo sin sentido, algo caótico, algo que no tiene un hilo conductor, ¿no? Vamos a ver en esta filosofía de Schopenhauer algo así como que la contraparte de Hegel. Y Hegel nos muestra o plantea que la historia es ordenada, sigue un fin, ya se desenvuelve, pasa un principio. Schopenhauer está completamente de acuerdo, ¿no? Va a creer que la historia no tiene nada de racional, que la historia no es un relato, un discurso en el que podamos encontrar la razón. Al contrario, la historia es el claro ejemplo de la sin razón humana, de la irracionalidad, de aquello que no tiene sentido. Porque, sí. Muy bien. Vamos a basar esta exposición en el capítulo 38, ya de los comentarios que hace cuando está viejo, ¿no? Ya Schopenhauer maduro, Schopenhauer ya ha logrado revisar su obra, ¿no? Aunque de joven también se puede ubicar en sus textos una opinión desfavorable de la historia, ¿no? La historia como reflejo del lo racional del hombre, ¿no? Muy bien. Miren, comienza Schopenhauer teniendo en cuenta una cita de Aristóteles. Ya Aristóteles había escrito en la poética la siguiente frase, ¿no? Dice, la poesía es un arte más fino y más filosófico que la historia, pues la poesía expresa lo universal, la historia solo lo particular, ¿no? Esta frase también se ha traducido como que la poesía es más filosófica que la historia, es más profunda que la historia, porque la poesía dice cómo que dice la cosa. La poesía dice algo así como que el mejor mundo posible, ¿no? Mientras que la historia no, se queda en lo que pasó, en los hechos, queda en un plano pedestre, cotidiano, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y miren, vamos a ver que Schopenhauer está pensando en eso, está pensando que en la escala de arte, en la jerarquía entre diferentes conocimientos, la poesía y la literatura son superiores a la historia. Que la historia, número uno, no vende de hacer ciencia, que la historia no es importante, ¿no? O bueno,
tiene una importancia distinta a la que le piensa dar Hegel u otros filósofos. No, bien, leamos sus palabras, leamos lo que dice acá. Dice, capítulo 38 sobre la historia, ¿no? A ver, claro, aquí elegimos parte de la versión aristotélica, parte de la idea de Aristóteles, y luego Hegel considera que la ciencia, ¿sí?, bajo el paradigma de Kant, de Platón, es algo incompatible con la historia, ¿no? Por lo que vamos a ver acá. A ver, mire, vamos a ver en primer lugar algo que, digamos, llama mucho la atención. Schopenhauer considera que la historia no es ciencia. ¿Por qué motivos? Aquí lo explica, aquí lo argumenta y se ¿no? Dice, pero sobre todas ellas explota la filosofía como el saber más general y por ello más importante, que promete las claves que los demás solo preparan. La historia es la única que no puede estar en serio, ya que no puede gloriarse del hecho de las otras, pues le falta el carácter fundamental de la ciencia, la subordinación de sus conocimientos, en lugar de la cual ha de mostrar una mera coordinación de los mismos. Por eso, no hay ningún sistema de historia como lo hay de las demás ciencias. Es, por consiguiente, un saber, pero no una ciencia, pues en modo alguno conoce lo individual por mención de lo general, sino que tiene que captar lo individual inmediatamente y, por así decirlo, continuar la guerra en el campo de la experiencia, mientras que las verdaderas ciencias flotan por encima, ya que han alcanzado el concepto comprensivo mediante el cual dominan lo individual y al menos dentro de ciertos límites prevén las posibilidades de las cosas pertenecientes a su dominio, de modo que pueden estar tranquilas también respecto de lo que debe suceder. Las ciencias, dado que son sistemas de conceptos, hablan siempre de especies, la historia de individuos. Sería, por consiguiente, una ciencia de individuos, lo cual expresa una contradicción. Muy bien. ¿Qué está diciendo aquí Schopenhauer? Está mostrando algo que es de suyo conocido, que la ciencia es ciencia de lo universal. La ciencia estudia lo general, la ciencia estudia conceptos universales. Por ejemplo, pensemos en una ciencia como la física. La física estudia cuando cae un polvo particular. Imagínense, no sé, que suelto mi vaso, ¿no? Mi vaso cae al piso, ¿no? La ciencia estudia este hecho en particular. No, la ciencia busca una ley general, una ley universal que abarca todos los casos. Y por medio de esa ley, la ciencia puede explicar este caso particular, este caso universal. Pero la ciencia apunta al conocimiento de las leyes universales, las leyes generales, ¿no? Por ejemplo, piensen en un caso como la económica, ¿no? Yo voy a comprar, no sé, pan, ¿no? Y llevo, no sé, mis monedas, ¿no? Voy, compro. ¿La ciencia estudia eso particular? No, la ciencia estudia la ley de la demanda, una ley general universal que puede explicar algo particular. ¿Sí? La lógica de la ciencia es que lo particular individual se subordina a un conjunto, a un concepto universal. Bien, eso no pasa en la historia. La historia, para Schopenhauer, más bien es el campo donde sí hay que estudiar al individuo, sí hay que estudiar el caso particular mismo, ¿no? Por ejemplo, en la historia se estudia a una persona de carne y hueso, tengamos el caso como Julio César, ¿sí? Estudiamos en la historia a una persona de carne y hueso como Alejandro Magno, como Napoleón Bonaparte, o buscamos un concepto universal que lo explique. No, en la historia sí estudiamos a una persona de carne y hueso, le hacemos su biografía, profundizamos en sus características psicológicas, en su historia social, etcétera, ¿no? La historia sí, digamos, se tiene que la historia tiene que vérselas con lo individual, con cada personaje particular, ¿no? Por ejemplo, otro caso de que la historia estudia lo individual. Por ejemplo, la historia estudia un acontecimiento puntual, un acontecimiento que solo se da en un momento. Por ejemplo, la historia estudia una batalla que se da, no sé, pongamos el caso en la Pampa de Junín,
una batalla que cierra una independencia de un país? Sí, claro que sí. La historia se da ese trabajo de estudiar un lapso de tiempo, una fecha, etcétera, ¿no? La historia es para Schopenhauer un saber, un tipo de conocimiento de individuos, de hechos particulares, de hechos contingentes. La historia no busca algo así como una ley, como un principio universal general, no, porque eso licuaría o difuminaría lo más importante de la historia, que es justamente esta apreciación de lo individual, lo particular, de personas de carne y hueso, que están en acontecimientos, ¿no? Esa sería, por explicar de entrada, una cosa que la filosofía de la historia debe comprender, que la historia no es una ciencia. La historia no se resuelve en leyes, principios universales, ¿no? Sigamos, aquí no termina Schopenhauer, continúa su argumentación, ¿no? Dice, además de lo dicho, en primer lugar, se sigue que las ciencias en su conjunto hablan de aquello que existe siempre. La historia, en cambio, de lo que existió una sola vez y nunca más, puesto que además la historia tiene que ver con lo estrictamente particular e individual, que es inagotable por naturaleza. Todo lo conoce solo de manera imperfecta y a medias, y al mismo tiempo tiene que hacer que cada nuevo día en su cotidianidad le enseñe eso que no sabía. Se podría, no obstante, objetar que también en la historia se produce una subordinación de lo particular a lo general, en la medida en que los periodos, los gobiernos, los cambios de jefes, estados, en suma, todo lo que encuentra lugar en las tablas de historia, sobre lo general a lo que subordina lo especial. Pero esta objeción se basaría en una falsa comprensión del concepto general, pues el elemento general de la historia al que aquí se alude es meramente subjetivo, pues tal que su generalidad nace efectivamente, la insuficiencia de conocimiento individual de las cosas en objetivo, es decir, un concepto en el que estuviera ya realmente pensada las cosas. Hasta lo más general de la historia es en sí mismo meramente particular e individual. A ver, expliquemos esto. Aquí hay dos partes importantes. Miren, número uno, la ciencia estudia lo que es. La ciencia estudia lo que permanece. Digámoslo en lenguaje metafísico. La ciencia estudia lo inmutable, la esencia, ¿no? Vemos todos los días fenómenos que pasan, fenómenos transitorios, fenómenos que aparecen y desaparecen. Bueno, la ciencia va más allá de los fenómenos. Quiere encontrar aquello esencial, aquello que permanece en los campos, aquello que siempre está ahí, aquello que es inmutable, aquella estructura que mantiene y soporta todo lo que pasa, ¿no? En pocas palabras, la ciencia apunta a las leyes científicas. Las leyes científicas vienen a ser aquello permanente, estable, inmutable, aquello que constituye una estructura de la realidad, ¿no? ¿Sí? A eso apunta la ciencia, a estudiar lo que siempre es, lo que existe como tal. Bien, la historia de Schopenhauer no, la historia no estudia eso, la historia estudia lo que solo pasa una vez, estudia, entre comillas, estudia el devenir, que está cambiando, lo que pasa tan rápido que ni siquiera se da tiempo a que uno pueda comprender. Por ejemplo, la historia estudia la coronación de Napoleón Bonaparte, pero ese evento solo pasó una vez. No es un evento eterno, ni inmutable, no es algo que tenga consistencia, no. Lo recordamos y lo estudiamos, pero ya pasó como tal, ¿no? Piensen, por ejemplo, en algo tan efímero, en algo tan poco concreto como el golpe de Estado que dio el expresidente Castillo, ¿no? Sí, creo que todos lo recordarán, ya más de un año de eso, ¿sí? Fue una cosa tan extraña, tan misteriosa, que pasó una vez, ¿sí? Pero que no, digamos, tuvo la consistencia necesaria, ¿no? Para hacer un evento histórico. Bueno, eso es una historia, eventos efímeros, pasajeros, que solo pasan una vez, ¿no? Bien, es por ese motivo, miren, que acabo de decir, es por ese motivo que la historia es un conocimiento imperfecto, un conocimiento medio, un conocimiento
que no está bien logrado, a diferencia de las ciencias naturales, si tienen leyes, principios, etcétera, ¿no? Muy bien. Ya, uno podría decir, no, profesor, pero sin embargo en la historia también hay conceptos generales, también hay conceptos universales, pues, ¿no? Periodos de historia, no sé, de repente, épocas, ya. Pero el profesor va a decir que todo eso es subjetivo, todo eso lo pone el investigador. Es el investigador el que pone periodos de historia, es el investigador que pone, no sé, paralelos de historia, que pone una cronología, ¿no? Todo eso no está en la historia, todo eso es una cosa que, para ordenarnos contemporáneamente, algo así como que le damos ese esquema, ¿no? Muy bien, digamos acá. Mire, Foucault va a terminar diciendo algo muy, muy interesante, de que la historia más bien podría entenderse como un género literario. Si decimos que la historia no es una ciencia, sino más bien una especie de género literario, una especie, no sé, digamos, de literatura de ficción, entonces estaríamos de acuerdo, o estaría bien, ese sería el lugar de la historia, ¿no? Veamos acá lo que dice este filósofo, dice, la misma posición se demuestra en el hecho de que las ciencias reales, lo particular e individual, son más cierto, ya que se basan en la percepción inmediata. En cambio, las verdades generales se abstraen a partir de aquello. De ahí que en estas pueda haberse admitido algo erróneo. Pero en la historia a la inversa. Por ejemplo, periodos temporales, sucesión de reyes, revoluciones, guerras, o de paz. Sin embargo, la particularidad de los acontecimientos de protección son inciertos y tanto más cuanto más se entra en detalle. Por eso la historia es más interesante cuando más es presentada, pero también es entonces menos fiable y se acerca en todos los aspectos a las novelas, ¿no? Esa es la idea de Schopenhauer, que la historia es más interesante, es mejor en cuanto más se acerca al género literario, en cuanto más se acerca a la novela, ¿no? Y miren, hay algo de cierto en esto, ¿eh? Porque sobre todo los literatos han hecho grandes novelas históricas que captan con mucha vivacidad, con mucha fuerza, una época, un color histórico, ¿no? Yo, por ejemplo, recomendaría leer La Guerra y la Paz, una novela de John Paul Fritz, impresionante, muy buena, que a uno lo hace vivir, lo hace experimentar las guerras napoleónicas, la invasión de Napoleón a Rusia, ¿no? Todo aquello que sucede en el camino, la derrota de Napoleón, etc. ¿No? Una novela tan profunda, porque reconstruye todo el escenario y no se siente parte de esto. Ahora, volviendo al texto, ¿qué dice Schopenhauer? Miren, parte de algo evidente, que el conocimiento más cierto que tenemos es el conocimiento de los sentidos, el conocimiento empírico, la percepción directa e inmediata. Pero eso no hay en la historia. En la historia no hay percepción directa e inmediata. ¿Alguien ha visto, no sé, digamos, la ejecución de Atahualpa? ¿Alguien ha visto, no sé, la construcción de las pirámides? No. Sabemos de esto por la memoria, por lo que se dice, por el recuerdo, etcétera, ¿no? Sabemos de esto por la confianza que le damos a la narración de los demás. La historia se basa enteramente en fuentes secundarias, en experiencias indirectas, ¿no? Y claro, ahí puede estar siempre el riesgo de la mentira, del engaño, de la tergiversación, ¿no? Muy bien. Y mire, volviendo al tema, ¿no? Y estas supuestas categorías universales, como periodos, etcétera, ¿sí? Ya dijimos que son inciertas, son arbitrarias, son producto de la subjetividad del explorador, más que algo que esté en la historia, ¿no? Y un poco la idea es que no, todo esto lleva pues a que uno más bien vea la historia no tanto como una ciencia bien establecida, sino como un género literario, como una novela, ¿no? Digamos, ahora, ya ha surgido en párrafos anteriores, sobre todo en esta parte, la oposición entre la filosofía y la historia, ¿no? Y miren, esto haría entonces más complicado hablar de filosofía de la historia, ¿no? Veamos acá. En la medida en que la historia tiene por único objeto lo particular, el hecho individual, y lo considera como lo exclusivamente real, constituye la directa oposición y contradicción de la filosofía.
que considera las cosas desde el punto de vista más general y tiene expresamente como objeto lo universal, que permanece idéntico en todos los individuos. Por eso, en estos no ve nunca más que aquella universalidad y considera el cambio de sus fenómenos como accesorios. Lo que dijimos, miren, así como la ciencia estudia lo inmutable, más todavía la filosofía estudia lo inmutable, la filosofía estudia lo real, la filosofía estudia lo permanente, lo que siempre es y nunca cambia. Piensen, por ejemplo, en Parménides, que ya desde el inicio de la filosofía apuntó que el objeto de la filosofía debe ser el ser, y el ser no cambia, el ser es el mismo, el ser permanece siempre en su mismidad. A esto le siguen Platón, ¿no? Para Schopenhauer, el más grande de todos los grupos contemporáneos, Kant, también habría estado de acuerdo con esa idea, que la filosofía estudia lo permanente, ¿no? Lo que siempre es, ¿no? En cambio, vemos la contradicción o la oposición con la historia, porque la historia no puede estudiar eso. La historia estudia lo que detiene, lo que pasa, lo que sucede solamente una vez y no se repite, ¿no? Y que obviamente eso le hace que la historia esté en el punto de lo individual, de lo particular, de lo contingente, ¿no? Veamos acá. Dice, el filósofo ama lo universal, mientras que la historia nos enseña que en cada época ha existido algo diferente. La filosofía se esfuerza en hacernos comprender que en todas las épocas fue, es y será lo mismo. Claro, la historia está dentro del campo del devenir, ¿no? La filosofía de lo permanente. Verdaderamente, la esencia de la vida humana, como la de toda naturaleza, existe en su totalidad en cada momento presente. Y por eso, para ser conocida exhaustivamente, no necesita más que la profundidad de su captación. Pero la historia espera suplir la profundidad con la longitud y la anchura. Para ella, cada momento presente es solo un fragmento que ha de ser completado con el pasado, cuya longitud es infinita y con el que se enlaza a su vez un futuro infinito. En eso se basa la contraposición entre la mentalidad filosófica y histórica. Aquella quiere fundamental, esta quiere relatar esta. O sea, mire, una cosa bien importante. Para Schopenhauer, el filósofo argumenta pensando en que puede encontrar una verdad que sea inmutable, una verdad que sea eterna, una verdad que sea bien establecida. El filósofo argumenta con la intención de buscar una fundamentación, ¿no? En cambio, para Schopenhauer, el historiador no. La mente histórica no hace eso. La mente histórica no le interesa argumentar, le interesa la narratividad, le interesa contar, le interesa hacer un discurso, hacer una narración, contar los hechos de cierta forma, ¿no? Para explicar así el presente. Una explicación que no es lógica, bueno, es una lógica diferente, ¿no? Se distingue de la lógica más estricta, ¿no? Una explicación más bien genealógica, una explicación donde más bien las cosas se explican por un pasado que de alguna otra forma nos hace plausible su presencia, ¿no? Y claro, una vez que tenemos presente y pasado, puede proyectar su futuro, ¿no? Pero son diferentes mentalidades, diferentes tipos de comprensión, ¿no? La filosofía, la filosofía es un aspecto más lógico, busca una comprensión argumentativa, fundamentadora. La historia más bien se despliega y se desborda, diríamos, en la narratividad, ¿no? Muy bien. Ahora, por favor, serían dos formas en que se contraponen historia y filosofía, ¿no? Muy bien. Sigamos acá. Antes de ello, ya, ya. Continúa con este tema. Siendo la materia del arte la idea y la de la ciencia el concepto, vemos que ambos se ocupan de lo que existe siempre y siempre de la misma manera, no de lo que ahora es y ahora no es. Ahora es así y ahora de otra forma. Por eso, ambos tienen que ver con aquello que Platón estableció como el objeto exclusivo del verdadero saber. Claro, para Platón también el arte capta la idea absoluta, la idea inmutable, ¿no? El arte que se eleva a los sublimes puede captar formas inmortales, ¿no? Schopenhauer tiene todo un discurso acerca del genio, de las artes, ¿no? Un discurso bastante romántico, pero que ahí
le da una expresión bastante poderosa, ¿no? Sí, y miren cómo también en esto quiere escribir la historia, ¿no? La materia de la historia es el cambio, en cambio, lo individual en su individualidad y contingencia, lo que es una vez y luego ya no vuelve a ser. Las combinaciones efímeras de un mundo humano que se mueve como las nubes con el viento, las cuales con frecuencia se transforman completamente a causa del accidente más débil. Miren qué bella forma de expresarlo, ¿no? La historia tiene una materia cambiante, fugaz, una materia que no permite construir nada fijo, nada sólido, ¿no? La historia es puro accidente, es pura casualidad. La historia no hay de dónde sacar conceptos universales, ¿no? Porque en la historia todo es pasajero. Sería el argumento de Schopenhauer, ¿no? Sí, desde ese punto de vista, la materia de la historia se nos presenta como un objeto apenas digno de una seria y esforzada consideración por parte del espíritu humano. Un espíritu que, precisamente, es tan precedero, debería elegir para su estudio lo improcedente. Claro, para Schopenhauer es más importante estudiar lo que no cambia que lo que cambia, ¿no? Estudiar el ser, estudiar la cosa en sí, la voluntad, ¿no? Pero es una cosa sin importancia, una cosa secundaria estudiar la historia, porque la historia trata de lo que cambia, ¿no? Sigamos aquí. Bueno, todos sabemos que hay una gran disputa, una gran enemistad entre Schopenhauer y Hegel, ¿no? Esto surge a raíz de que Schopenhauer quiere competir con Hegel en la Universidad de Viena, en la Universidad de Berlín, pues, ¿no? Y bueno, esto hace que a partir de esa fecha, toda opinión que tiene Schopenhauer sobre Hegel va a ser siempre una opinión sesgada, ¿no? Una opinión cargada de mucho odio, de mucha ojeriza, ¿no? Y en el caso de la historia no podría ser menos, ¿no? Van a ver que Hegel, según Schopenhauer, es quien ha malogrado la vida, ¿no? Es el peor filósofo, es el más sapiente, ¿no? Lo mismo que dice Bunge, ya lo decía Schopenhauer, ¿no? Y parece que en ambos casos fue una cuestión más bien personal, un análisis concienzudo sobre Hegel, ¿no? Leemos acá, miren lo que dice Schopenhauer sobre Hegel. Por lo que se refiere al intento, surgido en especial por la conductora y embrutecedora pseudofilosofía hegeliana, de concebir la historia mundial como una totalidad verificada, o como ellos dicen, de construir orgánicamente, el intento se funda en el burdo realismo que toma el fenómeno por el ser en sí del mundo y piensa que todo depende de aquel, de sus procesos, de formas y procesos. Es decir, para Schopenhauer, la filosofía de la historia de Hegel se basa en la idea de que el absoluto se muestra en los fenómenos. Para Hegel, para Schopenhauer, ese punto de partida es equivocado, ese punto de partida es falso, ¿no? Schopenhauer mantiene una distinción muy establecida entre fenómeno y número, ¿no? Muy bien. Ahí se apoyan concretamente en ciertas concepciones mitológicas que presuponen su pensamiento. Se podría, sino preguntar, ¿para qué espectador se presenta realmente semejante comedia? A mí me gusta interesante. ¿Para quién será la historia? ¿Quién observa, quién mira la historia? Si nos figuramos la historia como una obra de teatro, si pensamos la historia como un drama, ¿sí? Como un teatro, ¿para quién? ¿Quién es el público? ¿Quién es el espectador? ¿Ante quién actúa la historia? ¿No? Y eso es una metáfora de Hegel. Hegel en varias veces habla de la historia, habla del gran teatro de la historia, ¿no? Si es una obra, es un drama, es un teatro, ¿para quién? ¿No? Sigamos, dice aquí, continuamos Schopenhauer, dice, las historias constructivas dirigidas por un tosco optimismo conducen siempre, en último término, a un estado placentero, lucrativo, rico, como una constitución justa, buena justicia, policía, técnica e industria, y en lo sumo, con un desarrollo intelectual. Por eso, porque este es de hecho el único posible, dado que lo moral permanece en esencia igual, ¿no? Aquí está apuntando Schopenhauer a esta idea optimista de Hegel, pero en realidad de varios filósofos, a la idea del perfeccionamiento, del mejoramiento, a la idea de que la historia nos hace mejor, ¿no?
y que todo, en el caso de Hegel, todo eso está caracterizado por un Estado, ¿no? Para Hegel es el Estado el garante del progreso de la historia humana, ¿no? Mientras hay Estado, hay leyes, hay paz, hay sistema de derechos, etcétera, ¿no? Ahí está observando Schopenhauer ese basamento, una confianza en el Estado, una confianza optimista, ¿no? En el progreso. Sigamos. La pluralidad es fenómeno y los procesos externos son meras configuraciones del mundo fenoménico, por lo que no tiene ni realidad ni significación inmediata, sino solo mediatas a través de su relación a la voluntad del individuo. Más sencillo, los acontecimientos de la historia no tienen significado, son accidentales, son intrascendentes, son cosas que pasan nomás, pero no permanecen, no quedan, ¿no? La historia es un campo de más bien irrealidades, ¿no? De aquello sin importancia. El empeño en explicarlos, en explicarlos y en interpretarlos inmediatamente es semejante a pretender ver grupos de hombres y animales en una formación nubosa. Claro, quien quiere entender la historia es como aquel insensato que quiere encontrar formas, figuras en las nubes, ¿no? Lo que narra la historia no es de hecho más que el largo, difícil y confuso sueño de la humanidad, ¿no? Tratar de interpretar la historia de forma lógica sería como encontrar de lógica los sueños. En esencia, de por sí, son caóticos, irracionales, no dicen nada, no significan nada, ¿no? Esa es la concepción que tiene Schopenhauer y que, claro, obviamente cierra las puertas a toda la filosofía de la historia, a toda la concepción pensante, filosófica de la historia, ¿no? Pero ojo, ya después veremos que esto de Schopenhauer tiene varias carácteres. Que en lo que Schopenhauer está argumentando hay varias cosas que habría que examinar primero, ¿no? Bien, sigamos acá. Miren, si ese es el caso, si entonces a ver, no, antes de ello, un poco más sobre Hegel, ¿no? Como Schopenhauer insiste en que la culpa de todo lo que de Hegel, ¿no? Dice lo siguiente, los hegelianos conceden a la historia un puesto central en su filosofía y la construyen de acuerdo con un plan universal establecido, en el que todo se dirige hacia el mejor de los estados, el cual habrá de interrumpir finalmente y será de la respetuosa. De modo que toman el mundo como perfectamente real y ponen el fin del mismo en la miserable felicidad terrena, que, por mucho que sea cultivada por los hombres y favorecida por el destino, resulta ser una cosa hueca, engañosa, caduca y triste, de la que ni constituciones, ni legislaciones, ni máquinas de vapor y telégrafo pueden hacer nada esencialmente mejor. Los mencionados filósofos ensalzadores de la historia son por consiguiente cándidos realistas, optimistas, euromonistas, banales, confiados, feos, impedernidos, además de malos iniciados, ¿no? Aquí, más que argumentar, está, claro, adjetivando a Schopenhauer, pero miren, está mostrando su profundo pesimismo ante el destino de la humanidad. Para Schopenhauer no hay algo así como un final de la historia, no hay algo así como un estado donde podemos, no. Para Schopenhauer la historia más bien muestra una y otra vez los vicios, los defectos, la irracionalidad del ser humano, ¿no? Schopenhauer es más bien alguien que descree del progreso científico, tecnológico, ¿no? No piensa que esto sea relevante, piensa que esto sí es importante, ¿no? Es el pesimismo de Schopenhauer que ya después de Nietzsche y en el siglo XX va a volverse el nihilismo, ¿no? Una corriente importante, de pensamiento, ¿no? El nihilismo, ¿no? digamos, no apostar por nada, el no creer en nada, ¿no? El desconfiar de todo aquello que pueda pensarse como positivo. Y eso es importante. El nihilismo está presente en el existencialismo, en la posturalidad, ¿no? Filósofos como Heidegger, por ejemplo, o como Emile Cioran, ¿no? Pero ya, como ustedes ven, en su punto de partida en Schopenhauer, en su desconfianza, en su pesimismo, ante un mundo que progresa, ante un mundo que parece que mejora, ¿no? Muy bien. Pero miren, no todo está perdido, no todo es algo así como despotricado de la historia, no. La historia con todo tiene un valor, la historia con todo es importante, la historia con todo nos enseña algo, ¿no? Veamos aquí qué es lo que opina este filósofo sobre el valor de la historia.
¿Cuál sería para Schopenhauer el valor de la historia? ¿No? Miren, este párrafo es bien interesante, es un párrafo bien contundente acerca de pues, todo y esto. La historia no es ciencia, la historia no es científica, la historia no es importante. Ya, aceptemos todo eso, debemos por sentado ello. Pero con todo y eso, entonces, ¿qué vale la historia? Bueno, pues, lo que aquí va a explicar Schopenhauer, ¿no? Dice lo siguiente: lo que es la razón al individuo es la historia del género humano. En efecto, gracias a la razón, el hombre no se ha limitado, como el animal, al estrecho presente intuitivo, sino que conoce también el pasado, incomparablemente más amplio, con el que está vinculado y del que procede. Solo así posee una verdadera comprensión del presente mismo y puede incluso realizar inferencias hacia el futuro. En cambio, el animal cuyo conocimiento reflexivo está limitado a la intuición y con el presente, aunque esté domesticado, vaga entre los hombres ignorante, confuso, ingenuo, desamparado y dependiente. Miren, antes de continuar, miren, la historia, ¿qué valor tiene? La historia tiene el valor de distinguirnos del animal. Con la historia, el hombre maneja su pasado, su futuro y su presente. La historia es muestra de que el ser humano está consciente de su temporalidad. Y esto lo hace diferente, distinto del animal, que el animal no tiene historia, que el animal vive atrapado en el presente. Para el animal solamente existe el día de hoy. ¿Sí? El animal no piensa en el mañana, en el ayer, vive en el hoy, ¿no? Y en cambio el hombre con historia no, con historia puede remontarse a siglos anteriores, puede remontarse al pasado más lejano, con la historia puede explicar por qué está como está, etcétera, ¿no? La historia es la conciencia del hombre, la conciencia que se asemeja pues a su razón, ¿no? Sigamos, porque continúa con este, entre comillas, elogio de la historia, ¿no? Dice, análogo a él, un pueblo que no conoce su propia historia está limitado al presente de la generación que ahora vive. Así también un pueblo, una cultura, un país que no conoce su historia se animaliza, se encierra en los límites estrechos del presente. Un pueblo que no recuerda, que no piensa su historia, es un pueblo que se ve reducido al día de hoy, a la inmediatez, ¿no? Sigamos. Y todavía menos puede anticipar su futuro. Claro, si pierde el pasado, también pierde el futuro, también pierde la capacidad de proyectar su mañana, ¿no? Importante tener en cuenta la historia, entonces, ya por un tema más social, más político, ¿no? Solo a través de la historia puede un pueblo hacerse plenamente consciente de sí. En consecuencia, la historia ha de ser considerada como la autoconciencia racional del género humano y representa para él lo mismo que para el individuo supone la conciencia reflexiva y coherente, que está condicionada por la razón y por cuya carencia el animal permanece aprisionado en el estrecho presente intuitivo. De ahí que cada laguna en la historia sea como una laguna en la autoconciencia mnemónica del hombre, ¿no? Autoconciencia, la memoria, ¿no? De recordar del hombre. Y por eso, ante un monumento de la antigüedad que ha sobrevivido a su motivo, como por ejemplo las pirámides, los templos y palacios de Yucatán, nos encontraremos tan constatados ignorantes como un animal ante la acción humana en la que están implicados, o como un hombre ante su propio escrito cifrado de hacía tiempo, cuya clave olvidado, o incluso como un sonámbulo que por la mañana descubre lo que ha hecho con sus esclavos. Aquí Schopenhauer se refiere a aquellos casos donde se pierde la continuidad, donde se pierde la memoria del pasado, ¿no? El hombre que ve la pirámide, las pirámides de Egipto, y no sabe cómo llegaron ahí, y no sabe quién es el cielo, no sabe qué cultura, qué pueblo, claro, es alguien desconectado del pasado, alguien pues que mira con extrañeza el pasado, la historia, ¿no? Claro, el estudio histórico tendría como objetivo reconstruir o construir en todo caso ese puente, esa conexión entre el hombre y los monumentos, los vestigios del pasado, crear un discurso, una narrativa que permita cierta vinculación, ¿no?
para superar ese estado de extrañeza que sería propio del animal, propio del ser irreflexivo, ¿no? Muy bien. Digamos acá. En este sentido, pues la historia ha de considerarse como la razón o la conciencia reflexiva del género humano, y ocupa el lugar de una autoconciencia inmediatamente común a todo él. De modo que solo gracias a ella puede llegar a convertirse en una totalidad, en humanidad. Este es el verdadero valor de la historia, y conforme a él, el general y preponderante interés por ella se debe principalmente a que es un asunto personal del género humano, ¿no? A ver, la historia entonces, ¿qué es lo que hace? Ser la autoconciencia del hombre. La historia es el darnos cuenta de que somos la especie humana y que estamos en el tiempo, estamos en un presente, hemos pasado un pasado, para la redundancia, y estamos por vivir, por experimentar un futuro. La historia nos hace conscientes de nuestro ser temporal, ¿no? Muy bien, pero también la historia llega a formar el concepto de humanidad. La historia es la memoria de lo que ha pasado, y esta memoria nos implica a todos, una memoria que a todos nos recuerda, y ahí surge la base para pensar el concepto de humanidad, ¿no? Bien, compañeros y compañeras, esto es lo que dice Schopenhauer de la historia, ¿no? Son sus críticas, observaciones, ¿no? Y en última instancia también ahí su valoración de la historia, ¿no? Pero en un sentido más bien diríamos secundario, no tanto ya como una especie de filosofía, ¿no? Bien, sobre el particular, sobre el tema, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Algo que de repente quisieran ustedes ahí preguntar, indagar sobre la cuestión. Bien, pasemos al siguiente crítico de la filosofía de la historia. Dejamos a Schopenhauer, ¿sí? Que lo podemos ubicar en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Lo podemos ubicar en 1840, ¿no? 50. Pasamos ahora a 1870, 80, ¿no? Ya una época que un poco se aleja del positivismo, aunque igual la influencia sigue siendo fuerte, sí, de esta tendencia. Antes de ello, a ver, ¿en qué estaría equivocado Schopenhauer? ¿Cuáles serían las críticas que uno le podría hacer para más bien afirmar que es posible la filosofía de la historia? ¿Qué cosas ustedes escuchado de lo que es Schopenhauer que podría ser sospechoso, podría ser de repente algo cuestionada? Bien, número uno, miren, Schopenhauer está partiendo todavía de la metafísica, ¿no? Está partiendo de una idea cuestionable, la idea de que la filosofía tiene que estudiar lo permanente, lo inmutable, lo eterno, ¿no? Para comenzar, pensar así supone que existe lo eterno, lo inmutable, lo permanente, lo permanente, ¿no? Cosa que hoy en día estamos bastante dudosos de ello, ¿no? La filosofía contemporánea ya no apuesta por una visión metafísica de ese tipo. Hoy en día más bien pensamos que esas estructuras inmutables son más bien consecuencia de cierta visión del mundo que quiere que hayan esas estructuras inmutables, ¿no? Más bien en la filosofía contemporánea ha sido muy importante la enseñanza de Hegel, de que todo cambia, de que todo pasa, de que inclusive la idea absoluta, inclusive Dios, también estaría en el devenir, también estaría en movimiento, ¿no? Recuerden que la dialéctica, el pensamiento dialéctico, tiene su base en la proposición en la idea, ¿sí? De que todo está en movimiento. Si todo está en movimiento, entonces no se puede plantear que la filosofía estudia lo eterno, lo inmutable, las leyes. No, no, pero que las leyes mismas también cambiarían. Las leyes mismas también se verían afectadas por el tiempo, ¿no? La dialéctica es una cosa muy interesante porque justamente invita a pensar la movilidad, el devenir radical de la existencia misma, ¿no? Eso para comenzar. Ya, y en segundo lugar, Schopenhauer está partiendo de una idea de ciencia donde predomina las ciencias naturales. Schopenhauer está pensando que si no hay leyes científicas, si no hay cuantificación, si no hay cierta conceptualización, no es ciencia.
Pero esa visión ha sido cuestionada. Justamente el que vamos a ver a continuación, Wilhelm Dilthey plantea que las ciencias que estudian al hombre, a la cultura, ¿no? Lo que en alemán se llama las ciencias del espíritu, deben tener su propio paradigma, deben tener su propia forma de comprender las cosas, y que por ende no se puede pedir que la historia, no sé, o la literatura tengan la misma forma de ciencia que la física, la química, ¿no? Claro, la física y la química está bien, pueden tener leyes, etcétera, pero no es necesario que la historia tenga leyes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la física y la química explican mediante leyes, pero la historia, la biología, la antropología no buscan la explicación, buscan la comprensión. ¿Sí? Es un concepto diferente, distinto. La comprensión más bien implica el conocimiento de lo particular, de lo individual, implica un trabajo más cercano con modalidades, digamos así, humanas, ¿no? En la ciencia del espíritu tiene plena vigencia, aplicación, lo que ya veíamos con Pi, ¿no? Esta idea de que el hombre solamente conoce aquello que él mismo ha hecho. Bien, sin más, pasemos entonces a Wilhelm Dilthey, ¿no? Ya dijimos algo de este filósofo. Wilhelm Dilthey es el máximo exponente de lo que ha venido a llamarse historicismo, ¿no? Pero también se emparenta con la hermenéutica, ¿no? Con esta tendencia, con esta corriente importante en el siglo XX, ¿no? Bien. Aquí veamos qué es lo que plantea Dilthey en relación a la filosofía de la historia, ¿no? Wilhelm Dilthey, filósofo alemán, ¿sí? Protagonista importante de los debates del siglo XIX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Tenemos a Wilhelm Dilthey, ¿no? Nace en 1833, ¿sí? Fallece en 1911. Su principal obra es la Introducción a las Ciencias del Espíritu, un intento de fundamentar la metodología de las ciencias sociales, digamos, sociales, del hombre, etc., ¿no? La idea de darle una base, una estructura a todo tipo de investigación acerca de la sociedad, etc., ¿no? Bueno, pero ese proyecto está reñido con la metafísica de Hegel y con el positivismo de Kant, que para Dilthey eran los principales oponentes ¿no? Es decir, para ser viable lo que Dilthey piensa, la fundamentación de la ciencia del espíritu, tenía que cuestionar la Hegel y a Comte, ¿no? Ahí ya Comte se vuelve un referente inmediato de su discusión, de su punto de vista, ¿no? Bien, sigamos acá. A ver, tomamos un capítulo, un párrafo del libro de la introducción, ¿sí? Que es el capítulo 14. La filosofía de la historia y la sociología no son verdaderas ciencias. Ojo, aquí como sociología no se refiere a la ciencia de la sociedad, no, se refiere al proyecto de Comte, ¿no? Se refiere a esta física social, se refiere a esta ciencia que busca transformar, reformar el mundo con ayuda del conocimiento de las ciencias naturales, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? La sociología kantiana, si queremos decirlo así. Ya, leamos a partir de aquí. Metemos el párrafo que hemos citado. Dice lo siguiente, dice, podríamos señalar en cualquier punto esta triple ligazón de toda investigación particular, de toda ciencia particular, con el todo de la realidad histórico-social, su conocimiento, enlace con la conexión causal concreta de todos los hechos y cambios de esta realidad, con las leyes generales que dicen esta realidad y con el sistema de valores y imperativos implicados en la relación de los hombres con la condición de sus objetos. Y ahora podemos preguntar la precisión, ¿existe una ciencia que conozca esta triple conexión, que excede a las ciencias particulares y que abarque las relaciones existentes entre hechos históricos, la ley y la regla que dice en función? Dos ciencias de título orgulloso, la filosofía de la historia en Alemania y la sociología en Inglaterra y Francia, pretenden ofrecernos un conocimiento de este tipo. Mire, lo que Dilthey observa como sospechoso es que la filosofía de la historia, Hegel, o la sociología, Comte, ¿sí? Pretenden es conocer el todo social, conocer la realidad histórica social, su alcance, sus límites, la conexión entre hechos sociales, etcétera, ¿no? La conexión entre épocas, ya. Le parece a Dilthey que el objetivo de estos dos
tipos de conocimiento es demasiado pretencioso, es demasiado amplio, y que si examinamos con cuidado, vamos a ver que no pueden cumplir el objetivo que proponen. Vamos a ver que tienen que hacer cierta trampa, ¿no? En el caso de la filosofía de la historia, introducir supuestos metafísicos especulativos, y en el caso de la sociología, introducir una metafísica naturalista. Lo vamos a ver en breve, vamos a ver de qué trata eso, ¿no? Bien, sigamos acá, continuemos con el sigamos, aquí continúa el párrafo, ¿no? Dice, el origen, a ver, un poco va hablando del origen de la filosofía de la historia, ¿no? ¿De dónde ha surgido, cómo ha surgido la filosofía de la historia? Dice, el origen de una de estas ciencias se halla de la filosofía de la historia, se halla en la idea cristiana de la conexión interna de una educación progresiva en la historia de la humanidad. San Clemente, San Agustín la preparan. Vico, Lessing, Herder, Humboldt y Hegel la desarrollan. Todavía se hallan bajo el impulso poderoso que ha recibido con la idea cristiana de una educación común de todas las naciones por la providencia, de un reino de Dios que se verifica de ese modo. El origen de otra ciencia, la sociología, reside en las conmociones de la sociedad europea a partir del último tercio del siglo XVIII. Se debía llevar a cabo una nueva organización de la sociedad bajo la presidencia del espíritu científico, poderosamente crecido en el siglo XVIII. Obedeciendo a esta necesidad, debía establecerse la conexión de todo el sistema de verdades científicas, partiendo de la matemática, y fundamental como su último miembro, la nueva ciencia redentora de la sociedad. Condorcet, Saint-Simon fueron los precursores. Comte, el fundador de esta ciencia amplísima de la sociedad. John Stuart Mill, su lógico, y con Herbert Spencer, con Herbert Spencer y sus nociones más concretas, comienzan a disiparse las fantasías que habían inspirado sus pocos asuntos. Bien, aquí miren, hay una especie de mostrar de dónde surge, de dónde viene la filosofía de la historia y la sociología, ¿no? Para Goethe, la filosofía de la historia tiene un origen cristiano, tiene un origen en la religión, ¿no? Tiene un origen en esta idea de que la historia es algo así como la educación del género humano, que la historia forma, la historia, algo así como que es una especie de laboratorio en el que se busca que la humanidad se salve como tal, ¿no? Esa sería la concepción, según Dilthey, que estaría en la base de toda filosofía de la historia, ¿no? Por más filosófica, especulativa que quiera presentarse, no puede desligarse de esta idea judeocristiana, ¿no? De que la humanidad es educada por la historia, ¿no? Cosa que recordamos es explícita en el caso de Herder. Herder sí es el que más destaca esto, ¿no? La historia como maestra de la humanidad, la historia como formadora del hombre, ¿no? Y ahí el concepto Bill, ¿no? Bien, por el contrario, dice que el positivismo es producto de una coyuntura. La sociología es producto del auge de las ciencias, es producto del éxito de las ciencias, ¿no? Que recientemente, en el siglo XVIII, habrían pues explotado, habrían tenido gran importancia, y que los filósofos que toman en cuenta la ciencia como el conocimiento más importante, habrían también pensado de que la ciencia puede reformar, puede transformar, puede cambiar al mundo. Entonces sería la sociología como tal, ¿no? Muy bien. Veamos aquí qué es lo que plantea en su lugar Dilthey, ¿no? Comencemos con el caso de la historia. ¿Por qué la tarea de la historia, por qué lo que se propone en la historia es imposible? ¿Por qué la filosofía de la historia no puede llegar a buen término? Miren, aquí hay una gran diferencia. Aquí Dilthey no está criticando a la historia como ciencia, no. Dilthey acepta que la historia es ciencia, acepta la historia como un conocimiento riguroso, fundamentado, etcétera, ¿no? Diferente a Schopenhauer. Schopenhauer sí les criticaba la historia. Lo que está criticando Dilthey es que haya una filosofía de la historia, es decir, un conocimiento superior a la historia, un conocimiento como la filosofía de la historia, ¿no? Ya, eso es lo que critica. Vamos a ver en ese sentido cuál es la objeción que le plantea. Dice, entiendo por filosofía de la historia una teoría
que trata de conocer la conexión de la realidad histórica mediante una conexión paralela de proposiciones que forman una unidad. Esta característica de la unidad de pensamiento es inseparable de una teoría que encuentra su tarea peculiar precisamente en el conocimiento de la conexión del todo. Por eso la filosofía de la historia ha encontrado esta unidad o en el plan del curso histórico, o en una idea fundamental, o en una fórmula, o en una unión de fórmulas, o es en la ley de desarrollo. La sociología aumenta todavía esa pretensión, puesto que busca también una dirección científica que de la sociedad le sería proporcionada por la captación de esta conexión. Muy bien, expliquemos de qué va esto. Miren, a ver, la idea es que lo que buscamos, lo que se está buscando es la conexión histórica, la conexión entre acontecimientos, la conexión entre hecho y hecho y hecho, ¿no? Algo así como que buscamos la lógica que permite explicar por qué la historia pasa de esta forma. La idea sería de que esta conexión, esta lógica, la podemos saber únicamente a posteriori, después de examinar cada periodo, después de profundizar en cada época, ahí recién podemos decir, por una vía inductiva, decir, esta es la lógica. Pero no, dice Dilthey, la filosofía de la historia no hace eso. La filosofía de la historia a priori pone una lógica, a priori pone un principio, una ley, a priori pone ideas especulativas, ¿no? Como el caso de Hegel. El caso de Hegel, a priori se pone la dialéctica, y es la dialéctica, sus pasos, sus momentos, los que se imponen a la conexión, al curso, al proceso de la historia. Esa sería la crítica de Dilthey, de que la filosofía de la historia se basa en ideas especulativas que son de carácter metafísico, ideas especulativas que surgen de una filosofía, no son extraídas de la historia misma, no son extraídas del estudio de la conexión entre periodo, época histórica, ¿no? Sí, serían conexiones o principios, ideas que se sacan, pues, de una epistemología, de una ontología, ¿no? Inclusive el positivismo de Comte, esta idea de los tres estadios del conocimiento, también serían metafísicas, también serían ideas que no se sacan del estudio de la historia, no se sacan de la mente de Comte, se sacan pues de su esperanza, aspiración de que pueda darse el progreso, ¿no? Sería esto un punto clave. Bueno, sigamos. Entonces, mire, ¿cómo debería investigar, cómo debería investigarse la realidad histórica social? Si no está bien basarse en ideas especulativas metafísicas, si es incorrecto hacer eso, entonces, ¿cómo se debe investigar la historia? ¿Cómo se debe profundizar en el campo histórico? Bueno, aquí Dilthey da pues su punto de vista, ¿no? Y va a decir, esta clara conexión puede expresarse metódicamente de este modo. La suprema realidad compleja de la historia pues solo puede ser conocida por medio de las ciencias que vengan, por medio de las ciencias que investigan las uniformidades de los hechos más simples en que podemos descomponer esta realidad. Y así podemos contestar, por de pronto, la cuestión planteada arriba, el conocimiento del todo de la realidad histórica social, al que podemos empujado como problema más general. Y por último, de la ciencia del espíritu, se verifica sucesivamente en un nexo de verdades que descansa en una autognosis crítica, en la cual las teorías particulares de la realidad social se levantan sobre la teoría del hombre, se aplican luego en una ciencia histórica verdaderamente progresiva para explicar cada vez más de esta realidad histórica, de hecho vinculada a la integración de los individuos. En esta conexión de verdades se llega a conocer la relación entre hechos, la ley y la regla, por medio de la autognosis. También se nos muestra cuán distantes estamos de toda posibilidad previsible de una teoría general del curso histórico, por muy modestos que sean los términos que se planteen. La historia universal, en la medida en que no es algo sobrehumano, formaría la conclusión de este todo de la ciencia del espíritu. Muy bien, ¿qué es lo que está diciendo aquí Dilthey? Está diciendo que la única forma de conocer el todo
es a través de las partes. Si yo quiero conocer el todo de la realidad histórica social, no voy a conocerlo por medio de una fórmula metafísica. No voy a conocerlo por una dialéctica o por unas leyes, no sé, de estadios. No, no, no. La única forma de conocer el todo de la historia es por medio del trabajo particular de las ciencias sociales. Es decir, en lugar de plantear una tesis de que la historia es así, así y así, no. Lo que debería hacer es estudiar cada periodo histórico, cada época histórica, profundizar en el conocimiento de las ciencias particulares, ¿no? Y ver cómo cada ciencia muestra una parte, un aspecto de todo, ¿no? Y un poco la síntesis, un poco la juntura, la conjunción de todo ese trabajo particular, puntual, es eso lo que debe entregar una especie de lógica, una especie de idea de cómo se conecta todo, ¿no? A ver, más sencillo esto, la idea es que los trabajos particulares, los trabajos que busquen explicar un evento, un hecho, un periodo de la historia, esos trabajos poco a poco, sumándolos, poco a poco, juntándolos, van a ir mostrando, ¿sí?, la lógica del desarrollo total, general del proceso, ¿no? Como les dije, el título recomienda más bien una vía inductiva. La ciencia de la historia nos va a mostrar de poco a poco esta lógica, esta forma general del todo histórico social, ¿no? Por ese motivo dice al final, ¿no? Si es que hay algo así como la historia universal, tiene que ser construida de a pocos, desde el trabajo más minucioso, más detallado, más particular de las ciencias del espíritu, ¿no? Muy bien, sigamos con el último párrafo. Dice, semejante método no es capaz, naturalmente, de reducir el curso histórico a la unidad de una fórmula o de un principio, como tampoco puede hacerlo la fisiología con la vida. La ciencia únicamente se puede ir acercando al encuentro de los principios claros de explicación por medio del análisis, valiéndose de una pluralidad de razones explicativas. La filosofía de la historia tendría que renunciar, por tanto, a sus pretensiones, si quisiera de este método, si quisiera servirse de este método, al que esté vinculado todo conocimiento real del curso histórico. Más sencillo, a ver, el filósofo de la historia quiere comprender la lógica de desarrollo de la historia universal y para ello plantea tesis metafísicas. Y te diría, no está bien hacer eso. Si tú quieres conocer el desarrollo de la humanidad, lógica de desarrollo, estudia la historia, haz trabajo particular, haz trabajo puntual, estudia no la historia del todo, sino la historia de los egipcios, de los romanos, griegos, persas, ¿no? La historia de cada cultura y dentro de cada cultura, de cada época, de cada periodo. Sí, miren, es decir, en lugar de metafísica, hagamos ciencia, diría ahí. En lugar de una metafísica que propone principios generales, universales, metafísicos, hagamos investigación histórica concreta, real, que penetre realmente en cada época histórica, ¿no? Esa sería en suma la idea de Dietrich, ¿no? Bien. Digamos acá, prosigue con el discurso, Dietrich, ¿no? Dice, por eso, la filosofía de la historia, avanzando más en la autognosis, a ver, aquí la autognosis tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Para decir que las ciencias del espíritu se conocen a sí mismas, son conscientes de sí mismas, son conscientes de su propio contenido, ¿no? La sociedad se estudia a sí misma con las ciencias del espíritu, ¿no? Sigamos acá. Ya, debería concluir. El sentido de la realidad histórica se edifica sobre una multiplicidad inagotable de valores, lo mismo que la multiplicidad de interacciones se construye en una conexión causal. El sentido de la historia es, por lo tanto, algo extraordinariamente complejo. Miren, si quisiéramos captar algo así como una lógica que explique el desarrollo de la historia, no sería algo simple, no sería una forma fácil, sí, no, tiene que ser algo complejo porque el propio tema, la historia misma y su desarrollo es complejo, ¿no? Sigan. Por eso,
tenía que ofrecerse aquí la misma tarea, la autognosis, autoconocimiento, que investiga en la vida afectiva el origen del valor y la regla y su relación con el ser y con la realidad. Y así, gradual, lento, que desarticula este aspecto del complicado todo histórico. Pues, para saber lo que es precioso para el hombre y que reglas inspira la acción de la sociedad, tendrá que recurrir, si pretende una fórmula de justicia universal, a la ayuda de la investigación histórica. Y así nos hallamos otra vez ante la misma situación fundamental. La filosofía de la historia, en lugar de servirse de los métodos del análisis histórico y de la autognosis, se queda en nociones universales y en concentrar la impresión del conjunto del curso histórico en una fórmula esencial, o la deducen de un principio metafísico general. Mire, digamos lo siguiente, que la filosofía de la historia quiere conseguir rápidamente la lógica del desarrollo de los pueblos, ¿no? La filosofía de la historia se apresura para encontrar su objetivo. No dice Dilthey, si queremos entender cómo marchan los pueblos, qué sentido tiene la historia, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que estudiar poco a poco, hay que estudiar cada cultura, ¿no? Invita a Dilthey a una vida intuitiva, a un trabajo más profundo, más riguroso en cada parte de la historia, cada proceso, periodo, momento de la historia, ¿no? Y claro, un poco la idea es que la filosofía de la historia, al no asumir estos métodos, al no asumir el trabajo riguroso, minucioso, el trabajo más en profundidad de la historia, al renunciar a esto o al obviar esto, es que cae metafísica, ¿no? Es que hace metafísica y con eso pretende que ya ha encontrado, ha resuelto el problema que se plantea, ¿no? Muy bien. Sigamos acá. Pasemos ahora a las críticas que Dilthey le hace a Comte, ¿no? A Augusto Comte, ¿no? Que vimos en la clase anterior, este filósofo, pues, francés, que postula la ley de los estadios y demás, ¿no? Veamos qué es lo que dice Dilthey, qué es lo que observa de la sociología de Comte. Dice lo siguiente: los métodos de que se sirve la sociología se presentan con la pretensión de que con ellos se ha liquidado la época metafísica y se ha inaugurado la edad de la filosofía positivista. Claro, chicos, chicas, este es el gran cliché del positivismo. El positivismo asegura que ha superado la metafísica. Inclusive, hasta el día de hoy, los neopositivistas, los analíticos, ¿no? Los epistemólogos dicen que no son metafísicos, dicen que han superado la metafísica, ¿no? Sin embargo, Dilthey sospecha de ello. Dilthey piensa de que no es tanto así. Parece más bien que han cambiado una metafísica por otra. O más bien, parece de que han hecho de la ciencia su metafísica. Han hecho de la ciencia su dogma. Ese sería el punto que hay que observar a los Mario Bunge, a los filósofos que piensan de forma positivista, ¿no? Y que, miren, estarían en contra de un principio filosófico fundamental. La filosofía tiene que ser crítica, tiene que cuestionar, y no puede dar por sentado nada, ni siquiera la ciencia, ¿no? La ciencia no se salva de la crítica filosófica. El filósofo que no cuestiona la ciencia no hace bien el trabajo filosófico, ¿no? No puede asegurar que la ciencia es una cosa intocable, ¿no? Eso sería para mí, al menos, el gran defecto de la filosofía de Mario Bunge, ¿no? Que ha dogmatizado los frutos de la ciencia como absolutos, ¿no? Y esto es una cosa que, como vemos, ya viene de Comte. Comte fue en el siglo XIX el que propuso, ¿no? Basar todo en la ciencia, poner a la ciencia como el fin último del desarrollo de la humanidad, poner a la ciencia como un estadio insuperable, absoluto, ¿no? Del destino humano. Veamos aquí. Los métodos que sirve la sociología se presentan como la pretensión de que con ellos se han liquidado la época metafísica y se ha inaugurado la edad de la filosofía positiva, ¿no? Bien. Sin embargo, el fundador de esta filosofía, Comte, solo ha creado una metafísica naturalista de la historia, que como tal se acomoda menos a los hechos del curso histórico que la de Hegel sin imagen. Mire, él te va a decir, pero la filosofía de Comte también tiene una metafísica. Su metafísica se llama naturalismo.
¿Qué es el naturalismo? Es pensar que todo se puede explicar con las ciencias naturales, ¿no? Esto que aquí estoy llamando naturalismo es lo que se ha venido a llamar cientificismo. Cientificista es la persona que cree, que piensa que todo lo explica la ciencia. Piensa que la ciencia da la respuesta a cualquier cosa. Le conocemos a un cientificista cuando éste dice, ¿no? En una conversación habitual, coloquial, cuando quiere tener cierta autoridad y dice, ¿no? Está científicamente demostrado. Y piensa que con eso ya ganó la discusión, ¿no? La crítica sería que no, que esta persona en el fondo no comprende la ciencia. En el fondo está haciendo un uso ilegítimo de la ciencia. Está pensando que la ciencia es un discurso definitivo, cuando más bien los epistemólogos más críticos son conscientes de que la ciencia es un conjunto de conjeturas, de hipótesis, que la ciencia no presenta nada definitivo, ¿no? Claro, se habla mucho de Mario Bunge, pero yo creo que un epistemólogo más interesante, más crítico es Karl Popper, y también Thomas Kuhn, ¿no? Karl Popper, por ejemplo, siempre recordaba que la ciencia plantea hipótesis, que lo que la ciencia tiene el día de hoy como cierto, mañana más tarde puede ser algo diferente. Y ahí tiene una teoría muy interesante llamada falsacionismo, ¿no? Pero miren, la crítica al positivismo, la crítica al naturalismo y al cientificismo, sería el que han dogmatizado la ciencia a tal punto de considerar que su explicación es la única válida, es la definitiva, es la total. Y esto es problemático, fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque, miren, en el caso de la filosofía andina, si uno hace filosofía andina desde una visión positivista, no va a comprender absolutamente nada. Va a pensar que las prácticas, que los conocimientos andinos no son del nivel científico debido. Va a pensar que los conocimientos, no sé, como el cubero con el cuy o la adivinación de hoja de coca, al no entrar en el paradigma científico, no tienen por qué considerarse como relevantes, ¿no? Por ahí, que yo considero de que el positivismo es una filosofía que no trabaja el aspecto de la comprensión, no trabaja el aspecto de profundizar en una realidad diferente a la suya y tratar de entender. No, el positivismo lo que hace es reducir todo a una visión científica del mundo, ¿no? Muy bien. A ver, si centramos en el punto, el naturalismo, ¿sí? Sería esta metafísica que todo lo trata de explicar en reducción a las ciencias naturales, ¿no? Por eso se llama naturalismo, porque para esta filosofía todo es naturaleza. Y sobre todo el naturalismo se ve en lo que critica Dilthey, en la explicación del hombre, ¿no? A ver, los naturalistas serían aquellos que han dicho, aquellos que han propuesto de que el hombre se explica por su componente biológico. Pero ya desde Hegel, ya desde Dilthey y otros filósofos más, se sabe que más peso en el hombre tiene la cultura. La cultura, o que Hegel y Dilthey han venido a llamar el espíritu, ¿no? Pero ojo, aquí hay que recordar siempre que cuando hablamos de espíritu, no estamos hablando de fantasmas, algo religioso, no, no. La palabra espíritu significa cultura, significa pueblo, significa intersubjetivismo, ¿no? Muy bien. Sigamos leyendo acá. Dice, por eso, sus conceptos generales son también mucho más infecundos. Claro, o sea, Dilthey, bueno, luego vamos a hablar del tema, ve que la filosofía de Comte sería secundaria, sería menor respecto a la construcción filosófica de Hegel, pues, ¿no? Y hay un dato interesante. Hegel llegó a leer algo de Comte, ¿no? Llegó a observar algo de su filosofía, ¿no? Y le dio algo así como un visto bueno. Le pareció que era un proyecto interesante, aunque todavía un poco ingenuo, pues, ¿no? Sí, claro que hay una carta, un documento donde Hegel se pronuncia, ¿no? Un amigo, Víctor Cousin, llega hasta Alemania y le trae de Francia, pues, ¿no? Algunos textos, algunos apuntes, creo yo, del curso de física positivista que estaba haciendo Comte en 1830, si no me equivoco. Sigamos. La sociología de Comte nació de la subordinación del mundo histórico al sistema de conocimiento natural. Ese es el principal problema, ese es el naturalismo, ¿sí? Reducir la historia a la naturaleza. Eso es lo que hizo Comte, y eso es lo que hacen muchos positivistas, muchos filósofos analíticos y demás, ¿no? No entender la naturaleza propia del mundo histórico y tratar de reducirla a la naturaleza biológica, ¿no?
a tenor del espíritu de la filosofía francesa del siglo XVIII, Stuart Mill ha mantenido y defendido, por lo menos, la subordinación de los métodos para el estudio de los espirituales y los métodos refutatorios. Claro, yo creo que Stuart Mill es importante porque él es quien trata de fundamentar una lógica inductiva de las ciencias naturales que también abarca, ¿no?, a las ciencias sociales, ¿no? Bien, veamos acá cuál es la principal carencia, el principal defecto, según Conte, según disculpen, de las ciencias, de las filosofías de la historia, ¿no? ¿Por qué no podemos tomar en serio? ¿Por qué no podemos basarnos? ¿No? ¿Por qué no podemos hacer una filosofía de la historia? ¿No? ¿Qué es lo que impide esto? ¿No? Muy bien, veamos acá, veamos. Dice, la filosofía de la historia no ha sido capaz de derivar directamente de la realidad histórico-social una ley universal de esta marcha que ofreciera certidumbre suficiente. Una teoría semejante debería contener la relación entre fórmulas de las que cada una expresaría el complejo de un estatus social, ¿sí?, determinado, y cuya comparación nos daría nos daría la ley, la marcha total, o bien debería expresar en una sola fórmula el complejo de todas las relaciones causales que provocan los cambios dentro de la conexión total de la sociedad. No es menester explicar más no es menester explicar más el pormenor que pretender impedir una fórmula semejante de un tipo o de otro. La observación completa de la realidad histórico-social es algo que excede a las fuerzas de la visión humana. A ver, esa primera parte, ¿qué sería lo que está criticando Dilthey? Que la filosofía de la historia no haya llegado a una ley universal del desarrollo de los pueblos y culturas. No hay eso. Por más que el positivismo de Conte, por más que Hegel quieran hacernos creer de que tienen ellos la fórmula, ¿no? Conte tenía la fórmula, ¿no? Esta ley de tres estadios, ¿no? Del progreso científico, ¿no? Hegel la dialéctica, ¿no? Los pueblos pasan por una forma dialéctica, en sí para sí y en sí por sí, ¿no? No dice Dilthey. Esto sería metafísica. Esto sería poner a priori la ley universal, pero la idea es contraria. La idea es que la ley debe ser algo que surge después de estudiar casos particulares. Después de estudiar este caso particular, después de conocer puntualmente el todo histórico, ahí recién puedo yo extraer una ley, ¿no? No han hecho eso ni Hegel ni Conte. Han puesto ellos la ley antes que los casos empíricos. Han puesto la ley antes, ¿no? Y bueno, da cuenta de este error, ¿no? Propio de los metafísicos. Y en cambio, Dilthey más bien pretende, Dilthey pretende más bien estar del lado de la ciencia histórica, del lado del estudio, del estudio concreto, del estudio de cada época, de cada momento histórico, ¿no? Es esa, digamos, su principal crítica, que creo que es una crítica coherente, una crítica lógica, una crítica válida, pues, ¿no? No, o sea, vamos a ver en el siglo XX, los diferentes intentos de explicar la historia ya han asumido esta crítica, ¿no? Y es más, para volver a hacer filosofía de la historia, ha tenido que darse una renovación de la metafísica. La metafísica que Dilthey está criticando es la metafísica del siglo XIX, la metafísica un poco como pensaba Schopenhauer, ¿no? El inmutable, eterno. Pero miren, en el siglo XX la metafísica se renueva con la fenomenología, con el existencialismo, etcétera, ¿no? Que plantean otros tipos de metafísica, otras formas de entender la estructura general del mundo, ¿no? Heidegger, por ejemplo, hace esa renovación. En Ser y Tiempo, con el existencialismo que estudia al Dasein, al ser humano, da las bases para pensar de forma diferente la historia. Quien toma algo de eso, aunque también por su propia cuenta, es Karl Jasper, ¿no? Que también piensa una filosofía de la historia desde una concepción nueva de la metafísica, ¿no? Y más contemporáneamente hay un historiador, filósofo, Reinhard Collett, si no me equivoco, ¿no? Que también hace acento basados en Heidegger, ¿no? Pero vamos, la objeción de Dilthey es importante, es una objeción, creo yo,
más sesuda, más reflexiva que la de Schopenhauer, ¿no? Que, claro, la filosofía de la historia se ha basado sobre todo en un presupuesto metafísico, ¿no? Pensar que se puede conocer a priori una fórmula que explique cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven los pueblos, ¿no? Es como se decía en metáfora, ¿no? Es, co es como poner el carruaje delante de los caballos, ¿no? Una insensatez, ¿no? Bien, veamos lo último que dice Caridetense. El nombre de la filosofía de la historia, y no pocas veces, la obra que este nombre lleva, abarca, junto con esos trabajos que realizan convenciones fecundas, en la dirección de una verdadera estudio universal, teoría de otro género que deben en gran parte su prestigio a la compañía de esos programas. Claro, la filosofía de la historia no solamente historia, es una disciplina, un conocimiento que engloba antropología, que engloba lingüística, ¿no? Diríamos en historia contemporánea que la filosofía de la historia es interdisciplinaria, que hacer filosofía de la historia implica manejar varias ciencias. Miren, es algo que le reconoce Dilthey, ¿no? Dilthey observa que eso positivo hay en este proyecto, ¿no? De las fórmulas que pretende expresar el sentido de la historia, no se ha derivado ninguna fecunda. Todo es elemental. Bueno, ese sería el principal defecto, que la filosofía de la historia no ha mostrado nunca algo concreto. Sus investigaciones no han concluido en algo que pueda ser comprobado o aceptado como científico, ¿no? Una ley, una fórmula de desarrollo de los pueblos que sea válido para todos, no, pues eso no ha conseguido la filosofía de la historia. Para Dilthey, la filosofía de la historia se ha quedado en la especulación, se ha quedado en la niebla de la física, ¿no? Bien, compañeros y compañeras, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Qué les ha parecido estas críticas que hacen a la filosofía de la historia dos importantes filósofos alemanes, ¿no? Arthur Schopenhauer y Wilhelm Dilthey? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, compañeros, compañeras? ¿Sí? ¿Algo que de repente podamos comentar? Ya, algo que sí quiero yo dejar en claro, chicos. A ver, la siguiente clase el día de mañana, por favor, es importante. El día de mañana voy a explicar cuál va a ser el trabajo final del curso, ¿sí? Por favor, estén presentes, vengan, ¿no? Ahí les explico el caso. Igual, la clase va a grabarse, la pueden ver en diferido, pero si tienen preguntas, dudas sobre la asignación, sería genial que estén presentes, ¿no? Para poder hacer. Voy a explicar el tema de los contrafácticos y dentro del tema de los contrafácticos está la asignación, ¿no? Mañana tratamos el tema de la historia como una forma de pensar lo que no sucedió, ¿no? Los contrafácticos en la historia, ¿no? Lo vemos el día de mañana. Un tema bien interesante, ¿no? Un sugerente y que da para pensar bastantes cosas, ¿no? Ya, eso por un lado, ¿no? Permítame terminar aquí la grabación. Sí. Segundo.